Bienvenidos a Amigurumis Castillo, el rincón donde los hilos se transforman en amor, ternura y tradición. Hoy seguimos tejiendo nuestra hermosa colección del pesebre navideño en Amigurumi. Y en esta ocasión vamos a dar vida a un personaje muy especial, el pastorcito, símbolo de humildad, fe y alegría. Con su traje característico, su bastoncito, este amigurumi será el toque perfecto para completar tu pesebre hecho a mano. Así que prepara tu gancho, tus hilos y muchas ganas de crear. Porque hoy tejeremos a uno de los personajes más tiernos y sencillos de la Navidad. Y recuerda, si quieres seguir completando tu pesebre con todos los personajes, suscríbete y activa la campanita, porque pronto vienen más figuras llenas de historia y amor. Bueno, hoy es el turno de realizar a nuestro pastorcito. Miren, así está nuestro pastorcito. También se le saca su mantita, su manto, ¿no? Miren, así queda la parte de atrás y así nos ha quedado. Miren, aquí está una cosita de silicona. Nos ha quedado así, con su varita y todo. También pueden hacerle esta versión, miren, con estos colores. O sea, es prácticamente aquí lo que cambiaría es el terracota y el rojo, ¿no? Y el color de cabello, miren que este es el cabello un poco más oscuro, este es un poquito más claro y el manto es de este tono. Todo el patrón es el mismo, simplemente así. Bueno, si ustedes eligen hacerlo de otro color el manto, pues lo pueden hacer. Y bueno, los materiales serían color piel, color amarillo, este sería un color café claro, este sería color nuez, este es un café más oscuro. Eso sería en cuanto a los tonos, ¿no? Y bueno, vamos a iniciar. Bueno, para iniciar, no hacer el pastorcito, ustedes deben ya tener listo lo que son las piezas, ¿no? Adelantada lo que es tanto la base del cuerpo como la cabeza y los brazos. Recuerden que la base del cuerpo, que es la cabeza, y esta parte de acá es el primer video que hemos realizado, que está con el nombre de base y cuerpo para figuras de pesebre, ¿no? Entonces, y los detalles de la cara están en el video de San José. Entonces, todos son de los personajes los mismos detalles, ¿no? Entonces, deben tener ya adelantada esa parte y para continuar con los demás detalles. Bueno, ahorita vamos a dejar estas piezas a un lado y vamos a utilizar este estambre que es color nuez, un estambre color nuez, y vamos a hacer el manto. Una túnica, mejor dicho un manto, sí, el manto de la parte de la cabecita de nuestro pastorcito. Entonces vamos a iniciar con lo siguiente. Vamos a realizar un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos este anillo mágico. Vamos a cerrarle. Y continuamos tejiendo. Ahora pues vamos a hacer aumentos en cada puntito, ¿no? En el primer puntito vamos a hacer nuestro primer aumento, ¿no? Recuerden que tenemos 6 puntos en este anillo mágico. Entonces vamos a hacer un aumento en cada punto, en total 6 aumentos. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 12 puntos, ¿no? Ahora iniciamos la nueva vuelta. Vamos a hacer un punto y ya le vamos a colocar, aquí tengo el separador de vueltas. Vamos a poner un punto bajo y un aumento. Y vamos a hacer este patrón de un punto bajo y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, yo ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 18 puntos. Ahora vamos a hacer un punto bajo, ponemos el separador de vueltas y vamos a hacer un aumento. Perdón, otro punto bajo, ¿no? Y a ver, hicimos un punto bajo, en el siguiente punto otro punto bajo y en el tercer punto vamos a hacer un aumento. Entonces vamos a repetir este patrón de 2 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta.
Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta. Ahora vamos a continuar la siguiente vuelta y hacemos un punto bajo, ponemos el separador de vueltas y vamos a hacer un punto bajo, 2 puntos bajos, 3 puntos bajos y un aumento. Y este patrón de 3 puntos bajos y un aumento lo vamos a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y la siguiente vuelta que vamos a realizar sería, a ver, vamos a hacer un punto bajo. Vamos, 2 puntos bajos, 3 puntos bajos, 4 puntos bajos y un aumento. Entonces, este patrón de 4 puntos bajos y un aumento lo vamos a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 36 puntos. Ahora vamos a hacer un punto bajo. Ponemos el separador y vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento. Entonces vamos a repetir este patrón de 5 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 42 puntos. Ahora vamos a la siguiente vuelta y vamos a hacer un punto bajo. Vamos a colocar nuestro separador de vueltas y vamos a hacer 1, que ya hice. Vamos 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento. Y este patrón de 6 puntos bajos y un aumento lo vamos a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí nosotros tenemos ya es 48 puntos. Ahora vamos a hacer 2 vueltas de altura, o sea, vamos a tejer punto sobre punto estos 48 puntos. Listo, miren, ya terminé de realizar mis 2 vueltas de altura de 48 puntos. Ahora me voy a ir tejiendo puntos bajos, pero solo voy a tejer 30 puntos bajos, solo hasta 30. Listo, miren, ya tejí solo 30 puntos bajos. Ahora voy a levantar 1 y 2 cadenas, voy a girar mi tejido, voy a coger lazada y voy a tejer de nuevo 30, pero medios puntos altos. Miren, cojo lazada, cojo de nuevo lazada y tejo estos 3. Voy a hacer los 30 medios puntos altos. Listo, miren, ya tejí mis 30 medios puntos altos. Ahora me voy a ir haciendo estas filas, siempre voy a ir tejiendo estos 30 puntos. Cada vez que yo termine de hacer mi fila voy a levantar 2 cadenas y voy a girar, ¿no es cierto? Entonces voy a hacer lo siguiente, voy a hacer 10 filas, aparte de esta, ¿no? Voy a hacer 10 filas de altura de estos 30 puntos, pero voy a hacer, como hice aquí, 30 medios puntos altos. Voy a ir tejiendo estas 10 filas de medios puntos altos. Y recuerden, cada vez que terminen una fila para girar, levantan 2 cadenitas. Listo, miren, aquí ya terminamos de hacer estas filas. Recuerden que deben terminar siempre aquí cuando esté derecho, no así, ¿no? Porque ahí estaríamos tejiendo luego lo siguiente al revés. Tiene que estar así al derecho, ¿no? Bueno, entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tejer, aquí tendríamos en total 11 filas, ¿no? Porque hicimos una primero y luego las 10 filas. Entonces eso quiere decir que yo me voy a ir tejiendo, voy a tejer un aumento en cada franjita. Entonces voy a tejer 11 aumentos de puntos bajos, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, me voy haciendo así. Por ejemplo, me tocaría aquí, ¿no es cierto? En esta franjita de aquí. Entonces yo me tomo así y hago un aumento. Y así me voy tejiendo en cada franjita. Listo, miren, ya terminamos de tejer esa parte de ahí, nuestros aumentos. Ahora ya nos toca acá, ¿no es cierto? Entonces miren, entonces aquí yo en este huequito voy a hacer un punto bajo. Luego me paso acá donde inicia la vuelta. Voy a hacer otro punto bajo. Voy a levantar una cadena y voy a hacer un punto deslizado. Una cadena y un punto deslizado, una cadena y un punto deslizado. Así me voy haciendo todo así hasta llegar acá. Listo, miren, ya terminé de hacer todo ese detalle de aquí. Entonces ya me encuentro de nuevo aquí en esta esquinita, voy a hacer un punto bajo y luego me voy repitiendo lo que hice acá en el otro lado. Aquí también en cada franjita voy a hacer un aumento.
Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta. Entonces el último aumento que hice fue como decir en el primer punto de esta fila de aquí. Recuerden que aquí tenemos 30 puntos, entonces como hice un aumento aquí, me debe salir 28 puntos y al final hacemos un aumento. Entonces sería 28 puntos y un aumento. Puntos bajos, ¿no? Listo, miren, hice 28 puntos y aquí voy a terminar con un aumento. Se me agarró mal aquí. Con un aumentito. Miren, así de esta manera voy a cortar la hebra. Miren, voy a cortar la hebra así. Un pedacito. Voy a ensartar con la aguja. Listo, miren, ya ensarté. Me voy a saltar este punto y voy al siguiente por debajo. Y me ingreso por donde salió este punto. Me voy hacia atrás. Jalo y se me forma un punto falso. Y simplemente voy a desaparecer tras de aquí del tejido. Listo, miren, con estambre de color café hice 58 cadenas. Dejen el extremo aquí y el extremo acá, ¿no? Ahora vamos a hacer lo siguiente. Listo, miren, el cordoncito le pegué con silicona, así como lo hicimos para San José. Miren, le pegamos así alrededor. Justo aquí atrás, en la mitad del manto, lo que pueden hacer así para encontrar la mitad, miren, justo aquí. Van a pasar estas hebritas por un solo punto, por ejemplo, por aquí, miren, así. Y le van a pasar al otro lado, para atrás. Así, de esta manera, le sacan así, miren, y le jalan, ¿no? El excedente. Y por este mismo orificio le pasan esta otra también. Así, y le jalan. Y también así le jalan el excedente. Está como que muy larguita. Entonces para que quede así, miren, justo, ¿no? Entonces acá del otro lado, lo que vamos a hacer es pegar con silicona. Así, vamos a pegarle aquí con silicona con un poquito y cortamos lo que sobre ya. Y listo, miren, aquí le pegué con silicona para que no se zafe y ya nos queda así bien del otro lado, miren, ¿no? Esta partecita quedaría ya así. Bueno, ahora sí vamos a hacer el cabello del mismo color que hicimos este cordoncito, ¿no? Con el mismo estambre, café oscuro. Entonces vamos a iniciar realizando un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1 y 6. Ahora vamos a cerrar este anillo mágico. Vamos a enlazarnos nuevamente. Ahora vamos a hacer un aumento de puntos bajos en cada puntito, ¿no? Iniciando desde el principio, que sería este de aquí. Entonces me voy tejiendo aumentos, ¿no? Como tengo 6 puntos, me deben salir en total 6 aumentos. Y voy a hacer 6 aumentos. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vueltita y tengo hasta ahí 12 puntos. Ahora voy a hacer la nueva vuelta y voy a hacer un punto bajo. Voy a realizar un aumento. Y este patrón de un punto bajo y un aumento lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 18 puntos. Ahora vamos a hacer la siguiente vuelta y vamos a tejer un punto bajo. Acá hago otro punto bajo y en el tercer punto un aumento. Entonces voy a hacer 2 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tendríamos ya 24 puntos. Ahora vamos a hacer un punto bajo, ponemos el separador de vueltas. Vamos a hacer 2 puntos bajos, 3 puntos bajos y un aumento. Entonces vamos a repetir el patrón de 3 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tendríamos ya 30 puntos, ¿no? Ahora vamos a hacer la siguiente vuelta y vamos a hacer un punto bajo y vamos a poner el separador de vueltas. Ya vamos a hacer 1, 2, 3, 4 y un aumento.
Y vamos a repetir este patrón de 4 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos ya 36 puntos, ¿no? Vamos a hacer la siguiente vuelta. Vamos a hacer un punto bajo. Pongo el separador. Vamos a hacer 2 puntos, 3, 4, 5, 5 y un aumento. Entonces vamos a repetir este patrón de 5 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos ya 42 puntos. Ahora vamos a hacer la siguiente vuelta. Y vamos a hacer un punto, vamos a poner el separador, vamos a poner 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos, 5 puntos, 6 puntos y un aumento. Y vamos a repetir este patrón de 6 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta. Y hasta ahí tendríamos ya 48 puntos. Ahora vamos a hacer un punto sobre punto. Vamos a tejer estos 48 puntos y vamos a hacer 5 vueltas de altura. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 5 filas de altura. Ahora vamos a hacer el detalle del cabello, ¿no? Vamos a realizar un punto bajo. Vamos a poner nuestro separador. Un medio punto alto. Un punto alto. Estamos haciendo en cada punto, ¿no? Un punto alto doble. Ahora de nuevo un punto alto. Repetimos un medio punto alto y un punto bajo, ¿no? Y esto lo vamos a repetir de nuevo, ¿no? Vamos a repetir otra vez, solo una vez más este patrón de un punto bajo, un medio punto alto, un punto alto, un punto alto doble, un punto alto, un medio punto alto y un punto bajo. Eso vamos a repetir una vez más. Listo, miren, ya repetí una vez más. Miren, una y aquí está la primera que hicimos y aquí repetí una vez más, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Vamos a levantar 2 cadenas, 1, 2 cadenas y en el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado. Les repito, 1, 2 cadenas y en el siguiente punto un punto deslizado. Entonces de esto, de 2 cadenas y un punto deslizado, vamos a repetir todo aquí, ¿no? Hasta llegar al final. En total nos deben salir 34, ¿no? Listo, miren, ya terminé de tejer hasta llegar al final. Entonces aquí simplemente vamos a cortar la hebra. Si ustedes van a coser, pues dejen hebra larga, si no, no hay problema. Pues aquí donde estaba el separador de vueltas, por ese huequito voy a pasar el estambre y luego la hebra la voy a perder aquí dentro del tejido. Y listo, miren, así nos quedaría ya el cabellito. Vamos a dejar a un lado esta pieza y ahora sí vamos a hacer esta pieza de aquí. Miren, esta pieza vamos a hacer de aquí, este chalequito. Si ustedes desean le pueden combinar así de estos colores también. Yo le voy a hacer de otro color. Ahorita le voy a hacer de un color como más oscurito. Miren, le voy a hacer esto. Y esto de aquí que es como caoba le voy a hacer rojo. Porque realmente ya no tengo estos colores. Entonces, bueno, yo les voy explicando. Pues cuando utilice este es como que fuera este, ¿no? Y cuando ya cambie a rojo sería este. ¿Ya? Vamos a hacer esta pieza entonces. Listo, miren, voy a iniciar con el color rojo. En su caso, si es que desean hacerle terracota o color vino o color caoba, ¿no? Entonces aquí hice 14 cadenas y voy a hacer medios puntos altos desde la tercera cadena contando desde el ganchillo. Eso quiere decir, si yo realicé 14 cadenas y me salto las 2 primeras, me deben salir 12 medios puntos altos, ¿no? Entonces me voy a ir tejiendo 12 medios puntos altos.
Listo, miren, ya terminé de hacer mis 12 medios puntos altos. Ahora lo que voy a hacer es filas de altura, ¿no? Voy a hacer filitas de altura tejiendo estos 12 medios puntos altos. Y cada vez que voy a girar voy a levantar una cadena. Levanto una cadena, giro el tejido y tejo estos 12 medios puntos altos, ¿no? Cogiendo el punto completo. Entonces voy a irme tejiendo estos 12 medios puntos altos. Voy a tejer en total 21 filas, contando con la primera. O sea, ya hice una, me tocaría hacer 20 más. Recuerden que al final, cuando vayan a girar, levantan primero una cadena y giran. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 21 filas. Entonces aquí todavía no hago la cadena para girar porque voy a terminar de hacer esa cadenita con este estambre que les dije que voy a poner. Si ustedes ahí ponen el más clarito, pues no hay problema. Entonces miren, el estambre de color rojo yo lo voy a cortar porque ya no lo voy a necesitar. Ahora solo voy a utilizar este estambre. Entonces voy a hacer la cadenita que hago para girar con este nuevo estambre. Y estas dos hebritas le voy a hacer solo un nudito, ¿ya? Vamos a hacer un nudito así de esta manera. Así. Así, miren. Entonces aquí ya hice mi cadenita, ¿no es cierto? Entonces voy a girar el tejido. Estas cadenitas las voy a poner, hebritas adelante para irlas perdiendo. Entonces voy a realizar 2 filas, igual lo que estaba haciendo, 12 medios puntos altos, voy a hacer con este color. Entonces voy a irme tejiendo así, punto sobre punto, luego levanto cadena y hago otra fila más. Listo, miren, ya acabé de hacer esas 2 filitas. Voy a cortar aquí la hebra. Ahora está así, ¿no? Voy a girar así el tejido y me voy a enganchar aquí para hacer las 2 filas de este otro lado, ¿ya? Entonces me engancho aquí, miren, en este puntito. Igual aquí tengo 12 puntos, ¿no? Voy a engancharme aquí. Y voy a hacer esto, miren. Voy a hacer una cadena. Cojo lazada y ahí mismo donde hice la cadena, donde me ingresé, voy a hacer mi primer medio punto alto y me voy a ir tejiendo así estos medios puntos altos, que serían 12. Luego levanto cadena y hago otra vez 12. Listo, miren, ya tejí mis 2 del otro extremo. Entonces aquí en total entonces yo tendría 25 filas, ¿no? Porque hice 21, 2 acá y 2 acá, 25. Entonces lo que voy a hacer, en cada filita me voy a ir tejiendo un punto bajo. Así, miren, de esta manera. Un punto en cada fila. Entonces me tienen que salir 25 puntos. Listo, miren, ya tejí mis 25 puntos de la parte de acá arriba. Entonces acá en este otro extremo, pues obviamente yo tengo 12 puntos. Entonces lo que voy a ir es tejiendo puntos deslizados. Y me voy tejiendo 12 puntos deslizados. Trato de no hacer muy apretado el punto deslizado. Así flojitos, ¿no? Para que no se me frunza la pieza. Entonces voy a tejer estos 12 puntos deslizados. Listo, miren, ya tejí mis 12 puntos deslizados de esa parte. Ahora voy a hacer una cadenita y aquí en esta esquina donde hice el punto deslizado voy a hacer un aumento de puntos bajos para poder girar y que no se me frunza. Y aprovecho también para perder esta hebrita de aquí. Ahora, como acá igual tengo 25 filas, ¿no es cierto? Lo que voy a hacer acá abajo es un aumento en cada fila. Aquí ya haría este aumento que hice aquí, ya sería como en esta fila. Ahora voy a continuar a la siguiente fila y voy a hacer un aumento de puntos bajos. Y así voy a ir tejiendo aumentos, un aumento en cada filita. En total me deben salir 25 aumentos. Listo, miren, yo ya terminé de hacer aquí mi fila de aumentos en cada fila. Y bueno, ya estoy acá de nuevo al lado contrario, miren. Entonces aquí voy a hacer 12 puntos deslizados, ¿no? Aquí también yo aproveché para perder esta hebrita, así que ya la voy a cortar porque ya la perdí. Entonces vamos a cortar esta hebra. Y bueno, vamos a
realizar puntos deslizados tomando así, miren el punto y traten de hacerlo aquí flojito, ¿no? Vamos haciendo los 12 puntos deslizados. Listo, miren, ya terminé de hacer los puntos deslizados y aquí finalmente en este otro puntito voy a hacer un punto deslizado como final. Y simplemente aquí pues voy a cortar ya la hebra porque ya terminamos de hacer prácticamente esta parte. Y bueno, miren, este es el lado derecho y este es el lado revés. Entonces aquí en el lado revés vamos a pasarle aquí le voy a pasar el estambre con el crochet mide y le voy a perder con la aguja en la parte de atrás. Ahora sí, por último, pues vamos a hacer los bolsillos. Vamos a hacer, miren, estos bolsillitos aquí que van en esa pieza en la que acabamos de realizar. Entonces van a ir aquí, así, ¿no? Entonces vamos a hacer 2 de estos. Les voy a replicar cómo lo hice. Realmente es muy sencillo. Vamos a hacer 6 cadenas. Así, miren, de esta manera. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora vamos a tejer puntos bajos y vamos a hacer 5 puntos bajos, ¿no? Porque la primera cadena no se teje. Entonces vamos 2, 3, 4 y 5. Ahora vamos a girar el tejido. Cada vez que giramos no vamos a levantar ninguna cadena, simplemente tejemos de nuevo los 5 puntos. Y vamos a hacer 4 filas de altura, con esta de aquí contando con esta. O sea que ahorita ya tenemos hecho una, nos tocaría hacer 3 más. Entonces giramos y hacemos las filas y así hasta llegar a 4 filas. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 4 filas. Aquí simplemente voy a cortar mi hebra porque yo voy a pegar los bolsillos. Si ustedes van a coser, dejen hebra larga. Si van a coser, obviamente solo tendrían que perder esta hebra y dejar esta para coser. Si ustedes van a pegar los bolsillos, pues deben esconder estas 2 hebras con la aguja. Y listo, miren, así nos quedarían ya los bolsillitos. Bueno, aquí prácticamente ya hemos terminado de hacer las piezas. Miren, aquí hay un palito que yo le puse. Realmente es un alambre que está torcido, que lo torcí así, medio a propósito para que parezca una ramita, ¿no? Porque obviamente las ramitas no son tan firmes. Entonces este palito, miren, es como que del tamaño de aquí de la base y que llegue más o menos hasta aquí, miren, hasta casi donde está la boquita, ¿no? Entonces, bueno, sería más, aún no hacemos esta boquita porque esta es la única figura que tiene boquita con la Virgen María. No solo la Virgen María y él tienen esta boquita así. Y el niño Jesús también, porque ellos no, como no tienen la barba, entonces le hicimos boquita. Ya vamos a hacer ese detalle también. Entonces más o menos le calculan entonces de la nariz unas 2 filitas más abajo, miren, para que saquen el tamaño de esta varita. Y simplemente lo que yo hice es envolverle estambre y le fui pegando con silicona fría. Y le fui envolviendo y nada más. Eso sería en cuanto a la varita, ¿no? Y bueno, de ahí ya tenemos hecho todas las piezas realmente. Como les digo, vamos a hacerle la boquita. Ya les voy a explicar cómo hacer. Vamos a ensartar entonces este hilo de bordar color café clarito. Listo, entonces miren, me voy a ingresar en cualquier puntito de acá abajo. Así con la aguja. Y voy a salirme, miren, esta es donde dimos la puntada para la nariz, ¿no? Entonces me bajo de esta 1 y 2 aquí. Y voy a salir justo en la dirección que es la nariz, ¿no? Entonces me pincho aquí, miren. Justo aquí. Me salgo así. Y luego voy a girar así el tejido, ¿no? Y me voy a pinchar acá al otro extremo de la nariz. Y voy a bajar una fila y calculando más o menos la mitad de este espacio. Y creo que estoy muy allá. Y ya estaría, miren, la boquita. Realmente, ¿no? Entonces aquí simplemente voy a dar una puntadita. Aquí y me salgo por abajo para poder rematar. Y ya estaría, miren aquí nuestra boquita del pastorcito. Así. Entonces vamos a dar un pinchacito aquí. Vamos a dar una vueltita para poder rematar. Me meto aquí y me salgo por cualquier otro lado.
Ya. Y simplemente vamos a cortar esta hebra. Y ya estaría el detalle. Casi me olvido del detalle de la boquita. Si no le veo al que ya está hecho, me hubiese olvidado. A veces me olvido. Bueno, entonces vamos a empezar ya a armar las piezas, ¿no? Entonces vamos a empezar con la cabecita y a ponerle el cabello, que realmente nos tocaría poner rubor y el cabello nada más. Entonces miren, aquí tenemos esta partecita. Recuerdan que hicimos como que están dos onditas, una y dos. Entonces estas le vamos a poner aquí en la parte de adelante, que quede esta ondita aquí y este centro que quede como en el centro, ¿no? Y más o menos que esté como que de la ceja, mírenle la ceja, se nota una fila, ¿no es cierto? Así, que se note. Y lo demás ya simplemente, miren, cae. Entonces vamos a pegar esta parte de aquí o a coser, ¿ya? Listo, miren, ya le coloqué el cabellito, que nos queda así, ¿no? Ahora verán, vamos a pegar los bolsillos de una vez, ¿no? En nuestra pieza. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es lo siguiente. Realmente solo vamos a pegarle aquí, miren, así. Que quede más o menos, que quede entre la mitad, ¿no? De este color y del otro color. Y aquí pues más o menos que nos quede este espacio, como un punto. Entonces vamos a pegarlo ahí. Listo, miren, aquí ya le pegué así los bolsillitos de cada lado. Y ahora vamos a colocar esta pieza acá. Entonces, como hemos colocado las demás piezas, más o menos, como es más pequeñito, pues entonces sí nos debe quedar al ras, ¿no? Al ras de esto. Entonces lo ubicamos así, miren, y luego le pegamos o le cosemos esta parte de aquí. Listo, miren, ya está pegado así, de esta manera. Ahora sí vamos a colocar aquí en el centro, centro con centro, vamos a colocar aquí la cabecita así. Listo, miren, voy a salir un poquito aquí la cámara, ya para que se vea mejor. Ahora sí, los bracitos, miren, le vamos a colocar aquí abajito de esta parte de aquí. Vamos a colocarle así los bracitos y como medio pegado ya al bolsillo, ¿no? Listo, miren, ya le pegué los bracitos y también le puse la varita, como les dije. Le puse rubor también ya en sus cachetitos. Y prácticamente ya estaría nuestro pastorcito. Miren, aquí ya se le pone yo no sé cómo se llama mantita. Y bueno, ya así nos quedaría, ¿no? Ya estaría completito nuestro pastorcito. Bueno, espero que les haya gustado este tutorial. No olviden de suscribirse a mi canal, de activar la campanita, de compartir este video. Nos ayudan muchísimo, de seguirnos en las demás redes sociales. Estamos en todas las redes sociales como Amigurumis Castillo, ¿no? También estamos con un canal de WhatsApp, el cual les voy a dejar aquí en el primer comentario de este video, ¿no? Bueno, ya continuaremos haciendo los demás personajes, pues el próximo personaje que vamos a hacer es al ángel. Y aquí les quería acotar algo. Miren, aquí tengo el angelito. Y simplemente, o sea, todo el patrón de la cabeza y el cuerpo es igual, ¿no es cierto? Pero la diferencia es que, voy a ponerle un ratito acá al pastor, que simplemente las dos últimas vueltas porque aquí hacemos, en los bracitos hacemos 3 vueltas, ¿no es cierto? De 16 puntos. Pero las 2 últimas vueltas yo le hice con dorado, ¿no? En el ángel. Entonces solamente eso quería decirles, ¿no? Y de lo demás es lo mismo, el cuerpo y la cabecita. Y miren, bueno, este personaje lo vamos a hacer en el próximo video, así que activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando suba un nuevo video. Bueno, nos vemos en el próximo video. Cuídate muchísimo. Bye bye.